Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Amanecer en Estudio en este martes 21 de febrero, donde la gracia de Dios todavía nos cubre. Hoy le damos la bienvenida al estudio Los Años Productivos. Los Años Productivos, esta lección de este martes 21 de febrero, está en el marco de la lección número 8 con el tema general Cómo planificar para tener éxito. El texto a memorizar contenido en Colosenses 3, 23 y 24, donde el apóstol Pablo nos dice: y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Bienvenido, Pastor Joel Fernández. Muchas gracias, Pastor Mario. Un gozo poder estar contigo de nuevo en el estudio de esta maravillosa lección de Escuela Sabática. Contentos. Amén. Y saludar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a aquellos que no se pierden el repaso de la lección, y a los amigos que están ahí, que van manejando, que están en su trabajo ahí. Contento de poder compartir con ellos esta experiencia, Mario. Amén, amén. Así es, Pastor Joel. Queremos en este día que el Señor sea quien nos guíe en el estudio de su palabra al estudiar esta lección tan importante, la lección de este martes 21 de febrero, los años productivos, que sé que solo el título ya crea la expectativa y los hermanos, hermanas y amigos están allí listos para escuchar lo que el Señor nos va a enseñar en ese sentido. Pero antes queremos, Pastor Fernández, que nos dirija en oración. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de poder compartir con todos nuestros hermanos esta maravillosa lección. Bendícele, bendice a nuestros amigos también, bendice a Pastor Mario, bendíceme a mí, cada uno de los hermanos que están ahí conectados, escuchando este estudio, que tú nos des tu Santo Espíritu y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Fernández. Martes 21 de febrero, los años productivos. Como hemos visto hasta aquí, Dios tenía la intención de que la humanidad trabajara de una u otra forma. Era el plan de Dios de que el ser humano estuviera activo, que fuera parte del aparato productivo en la creación, y esa parte de nuestra vida, los años de trabajo, suele durar unos 40 años aproximadamente, Pastor, aproximadamente unos 40 años. Para muchos ese es el momento de tener hijos, de educarlos, de adquirir una casa y otro tipo de compras importantes. Y este puede ser un periodo muy intenso desde el punto de vista financiero, porque tiene un sinnúmero de áreas en las que el ser humano se empeña, se dedica, y es una etapa muy sensible porque la familia está también aprendiendo a trabajar en conjunto y sus miembros están creando lazos para toda la vida. Sin embargo, el estrés financiero puede arruinar el matrimonio en esa etapa justamente de la vida y ocurre con frecuencia. Por eso las familias en las que ambas partes tienen un compromiso cristiano y están dispuestas a seguir los principios bíblicos son mucho más estables y pueden pasar por ese tiempo de prueba de manera más efectiva, debido justamente a que pueden solventar estas dificultades juntos en el nombre del Señor. Cada dificultad que el matrimonio vence y pasa hacia adelante juntos, pueden decir que es un obstáculo más que el amor que se dispensan ha logrado vencer en el nombre del Señor. Cada prueba que llega, cada problema, cada situación va a demostrar cuán fuerte es el lazo que une ese matrimonio y esa familia. No se deje vencer, venzan en el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5, en el versículo 8, dice: si alguien no tiene cuidado de los suyos
y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Terrible. Otras eso. versiones tradicionales dicen, si alguien no provee para los suyos, si alguien no provee para su familia, si alguien no provee para los de su casa, pues ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué tenemos que decir a todo esto, Pastor Fernández? Qué interesante esta lección. Los años productivos. Yo pienso, Pastor Mario, que la vida se divide como en etapas. No lo he leído en ningún libro, pero eso es mi manera de ver la vida. Sí. Y yo diría que la primera etapa son los hijos, el estudio, estudiar. Los jóvenes, estoy lleno de vida. ¿Qué debo hacer ahora que estoy lleno de vida? Bueno, la primera etapa es estudiar. Por eso yo, cuando me invitan a los campamentos, yo les digo a las muchachas y a los jóvenes que hay una época de estudio, no de matrimonio. Sí. No de tener hijos, sino de estudio. Y pienso que esa etapa va, por ejemplo, la primera etapa de estudio, terminar el bachillerato. Cada joven adventista, no importa dónde esté, si en Pedernales, en Dajabón, en Miches o en Punta Cana, la meta de un joven adventista es estudiar. Pastor Mario, estudiar, la primera etapa de la vida, estudiar, preparación. Agradezco mucho a mi madre que siempre nos enseñaba, ustedes ahora deben concentrarse en estudio. Pastor Mario, somos 7 hermanos y los 3 que le hicimos caso a mamá somos profesionales hoy. Gloria al Señor. Porque hay una época de estudio, Sí. no de matrimonio. Sí. Entonces a veces nuestros jóvenes en la iglesia cometen el error de casarse en la época de estudio. Y entonces lo une el amor y después el hambre los separa. Entonces la primera etapa es estudiar. Exacto. Vamos a estudiar. Prepararse. Yo diría hoy día, por las facilidades que hay hoy, después de bachillerato, entonces hacer una carrera. Exactamente. No todo el mundo puede casarse haciendo una carrera. Yo digo que eso es para rico. Usted es rico de cuna, usted recibió una herencia, usted puede estudiar y casarse, pero no es fácil, es un pobre hacer una profesión y casarse al mismo tiempo, porque hay que trabajar para mantener la familia. Y aún, pastor, los que tengan algún tipo de respaldo financiero para poder casarse estudiando, aún para ellos no es el ideal. Exactamente. Porque hemos visto cómo algunos, a veces sin planificarlo, de repente les llega un hijo. Sin planificarlo. Y ya entonces ahora se afecta lo que tiene que ver con el ciclo de estudio. Exacto. Ya no es lo mismo, no es igual la demanda de un niño sumado a los estudios, algo va a descuidar, algo de los dos. Cuando esto llega en una etapa donde la persona ya está trabajando, tiene, número uno, una licencia posparto que le cubre, número uno. Número dos, ya puede planificar cuál será su plan de acción con relación al hijo, no con estudio, con un trabajo que va a definir ahora cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Pero hay cosas que hay que hacerlas en su etapa. Exacto. Y por eso, como usted está explicando, el estudio es un periodo de tiempo que no debe mezclarse con el matrimonio. Correcto. Te decía que con tantas facilidades que hay hoy de estudiar, que no existieron en tiempo de nosotros. No, ni hablar. El que esté estudiando ahora puede decir, déjame hacer una maestría también. Y entonces ir formando su carrera. Bueno, ya terminé bachillerato, ahora déjame hacer mi profesión. Sí. Ahora, la gran pregunta aquí, Pastor Mario, que se hace muchos jóvenes y que me la hacen a mí también es, ¿y en esa época debo tener amores? Entonces yo le digo, bueno, vamos a suponer que tú te metes en amores en el bachillerato. 4 años de bachillerato, pero todavía no te puedes casar, van 4 años de amores. Viene ahora la carrera. 4 años más. ¿Cuánto van? 4 es el mínimo, pastor. Sí, mínimo. Ya van 8. Mínimo, sí. Y entonces a los 8 te das cuenta que esa no es la mujer de tu vida. Porque alguien dijo, que no sé si es cierto, que la novia de bachillerato no es la novia de la carrera. No es la esposa. No es la esposa. Es un problema. Entonces, por eso estoy diciéndole a los jóvenes ahora aquí, que mientras se está estudiando, no esté pensando en matrimonio. Exacto. Porque eso no está dando serio problema en la iglesia. Porque si te ponen matrimonio estudiando, va a tener que dejar de estudiar para buscar un trabajo pequeño para mantener ahora la esposa que salió embarazada y de repente te queda después sin estudiar.
Y por eso tenemos muchos jóvenes en la iglesia que comenzaron una profesión, pero se metieron en matrimonio y entonces tuvieron que parar la carrera. Entonces, estoy hablando de esa primera etapa desde mi punto de vista. Yo no he leído eso en ningún libro. Estoy hablando de mi experiencia y de lo que he vivido, de que esa primera etapa de la vida es la de preparación académica. Eso es así. A menos que usted no decida quedarse en el campo por allá con su papá sembrando yautía o bregando con la vaca, que son dos cosas distintas. Y aún así, si se prepara, es más probable que pueda conservar eso que está heredando. Exactamente. Si no, uno más estudiado vendrá fácilmente y se lo arrebatará un día. Sí. Entonces ahora, sí, así es, Mario. Ahora yo vengo a la segunda etapa. ¿Cuál es? Bueno, la de prepararme para el matrimonio. Porque el matrimonio hay que prepararse para ese paso, Pastor Mario. Sí. Usted tiene que contestar la siguiente pregunta. Bueno, ahí está la muchacha. Me caso. ¿Dónde vivo con ella? ¿O la va a llevar a vivir bajo el puente? Hay que pagar alquiler porque la vida de hoy no es fácil. Alquiler, comida, ropa, niños, vehículos, pagar los, si usted vive en la ciudad, los servicios, ahorrar. Entonces, eso es muy importante, Pastor Mario, que nuestros amigos oyentes y hermanos sepan, especialmente los padres, sepan que los hijos deben dar una serie de pasos antes del matrimonio. Porque nuestra lección está hablando de la estabilidad matrimonial también, en esos años productivos. Y entonces viene la etapa del matrimonio, nos casamos. Después vienen los hijos. Entonces ahora viene la etapa de producir. ¿Quién va a producir? El esposo y la esposa. Eso es muy importante, Pastor Mario. Es tener esas etapas claras en la vida. Correcto. Porque no podemos casarnos porque es bonita. O porque ya yo tengo 28 años de paso, Pastor Mario. Tú sabes que la edad de casarse aumentó. Antes, no, ¿cuántos años tú tenías cuando te casaste? 24. Pues exacto, y yo 26. Ahí está. Pero ¿y qué muchacho se casa hoy con 24? Si está estudiando, si está concentrado en la primera etapa. No está pensando en matrimonio. Yo tengo uno que tiene 23, pero no le hable de matrimonio a él todavía. No, hablarle de prepararse, maestría. El otro hijo mío sí ya se va a casar ahora, pero ese está preparado. Porque ¿cuál es la señal de que un muchacho está listo o una muchacha lista para casarse? Si al otro día de casarse te llama para que le ayude a pagar la casa, significa que no estaba listo. Exacto. Papi, mándame 5,000 pesos para la compra de este mes, significa que no estaba listo. Exactamente. Porque depende todavía de quién, de los padres. Exacto. Entonces yo le digo a los muchachos y a las muchachas, y especialmente a la señorita yo le digo, me preguntan, pastor, ¿cuándo me puedo casar? Y yo le digo, cuando el novio no dependa de nadie para mantenerte. Muy práctica la respuesta. ¿Por qué? Porque después el amor lo junta y el hambre lo separa. Por decirlo de una manera. Así ¿verdad? que esas etapas, Mario, son muy interesantes. Sí. Pues gracias, pastor. Gracias por esos consejos. Sabemos que no caen en vano. En Proverbios capítulo 14, versículo 23, apoyando esas palabras suyas, dice, en toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a la pobreza. O sea, hay gente que se la pasa solamente teorizando en lo que piensa hacer y en eso se pasa la vida. La vida entera. Usted lo escuchó hace 20 años, 30 años diciendo lo mismo y ahora están repitiendo lo mismo. Esa persona no tiene la experiencia de 20 o 30 años, pastor. Han repetido el mismo año 30 veces. Oye. Así lo han repetido. Es lamentable eso. En Colosenses capítulo 3 también encontramos algo sumamente interesante. El libro de Colosenses, o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Así es. No importa la empresa donde trabajes, si tú cumples con tu deber, lo haces con integridad, como veremos en una lección más adelante, tú estás haciendo un trabajo para el Señor porque tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y allí donde estás tú representas a Dios. Así que es para Él que estás trabajando, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás recompensa de la herencia, como dice la palabra, porque a Cristo el Señor es que está sirviendo. Así que hay unos aspectos muy importantes que aquí podemos aplicar, que sirven incluso para las finanzas del hogar, de todo esto que nos dice la palabra. En muchos casos, el marido es el principal sostén de la familia, aunque a menudo ambos en la pareja trabajan.
Y por supuesto, pueden surgir circunstancias inesperadas como una enfermedad, una recesión económica u otra causa que dificulten ese ideal. Sin embargo, la gente necesita adaptarse a esos cambios. Y a los hijos, por ejemplo, cuando llegan a este mundo, nos toca darles un ambiente en el que ellos puedan seguir hacia adelante en el nombre del Señor, cultivarse, prepararse, desarrollarse. Todo eso es parte de nuestro deber. El mismo Señor Jesús dice, y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos. O sea, el Señor espera que aún en la condición del ser humano, que por naturaleza no es bueno, siempre trata de dar lo mejor a sus hijos. Él dice así, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Hay una encuesta, pastor, hablando de la edad productiva, la edad productiva del ser humano. Un estudio hecho en los Estados Unidos que encontró que de manera sorprendente, una edad muy productiva, ellos dicen la edad más productiva intelectualmente hablando, la edad más productiva en la vida del ser humano está entre los 60 y 70 años de edad. ¿Qué le parece, pastor? ¿Pero qué se produce en esa edad? Pero escuche, dice esa encuesta que la segunda etapa más productiva, un estudio, no solo una encuesta, un estudio bien acabado, que la segunda etapa más productiva del ser humano es de 70 a los 80 años de edad. La tercera etapa más productiva es de los 50 a los 60 años de edad. Que la edad promedio de los ganadores de premio Nobel es de 62 años. ¿Está escuchando? La edad promedio de los ganadores de premio Nobel es de 62 años. Que la edad promedio de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo es de 63 años. Que la edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes en los Estados Unidos es de 71 años. Que la edad promedio de muchos de los que llegan, por ejemplo, a ser obispos en Roma, considerados como papas, es de 76 años. Eso nos dice de alguna manera que se ha determinado que los años de la vida que están entre los 60 y los 80 no son años desechables, que no es que la vida está desechable, son años productivos. Un estudio incluso publicado en la New England Journal de Medicina encontró que a los 60 años tú llegas a la cima de tu potencial y puede continuar hasta los 80, pastor. Eso suena bien, pastor. Claro. Por lo tanto, para aquellos amigos y hermanos oyentes que están entre los 60 y 80 años, pueden saber que están en un nivel que estadísticamente muestra que se puede lograr mucho. Tremendo. Aunque vemos que en la práctica hay alrededor de unos 30 o 40 años que son los de más producción en sentido general, pero estamos notando las grandes proezas que se logran entre 60 y 80 años. Así que si pensabas rendirte, ánimo en el nombre del Señor. Recuerda que aún Moisés fue llamado a libertar al pueblo teniendo 80 años. Así que aunque piensas que algunas cosas están acabando, lo mejor puede estar por venir si estás en las manos del Todopoderoso. Yo estoy, Mario, en shock. Yo no sé si tenga palabras para hablar, pero estoy sorprendido porque yo tengo un amigo que tiene 70 y algo, que dice que ya no da para nada. Pero ojalá él esté escuchando, pastor, no, esta lección. Sí, está escuchando, claro. Pero ahora es que se va a tirar para adelante. En el nombre del Señor. Pero si esas estadísticas son verdad. Sí, son reales, pastor. Son reales. Pues yo que pensaba jubilarme ahora a los 63. Pero los premios se los dan después de 63. ¿Te ha visto? Entonces ahora es que yo voy a tirar para adelante. Es increíble. Así que eso significa que la vida es digna en todas sus etapas y que Dios puede hacer grandes cosas mientras hay vida. Dice Salomón en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para el que esté entre los vivos. Exactamente. Todo el que está vivo tiene esperanza de éxito y de lograr grandes cosas. Por eso es que la experiencia es tan importante entonces. Sí, sí. Entonces los hermanos que tenemos en la iglesia de experiencia,
debieran ayudarnos Sí. a corregir los males que hay en la iglesia, porque tienen experiencia, Sí. son productivos. A propósito, Entonces no pastor. podemos sentar a los ancianos de que porque tengan 63 años. No. Que es un problema, un concepto que tenemos Sí, errado exacto, totalmente. exacto. También yo lo veo en el ministerio aquí, en el país, porque significa que si un pastor llegó a 63 años, entonces que está listo para ser un pastor de verdad, Sí. por la experiencia. Sí, vivimos en un contexto donde a veces la persona tiene quebrantos, donde la persona ya quiere bajar el nivel de la marcha que lleva, porque estamos mirando también que estas estadísticas que hemos mencionado se centran mayormente en trabajo intelectual, en trabajos y productos que a veces vienen de la misma experiencia, Entonces, no en todos los casos la persona después de esos años podrá seguir rindiendo y yendo de aquí para allá y de allá para acá, porque hay una realidad física donde la persona ya no podrá tomar largas distancias, a veces ni siquiera conduciendo, podrá hasta rendirse dormido en un trayecto. Entonces hay una realidad por la que a veces algunos preferirán acogerse a los beneficios de la jubilación, pero eso no significa que tienen que retirarse, pastor. No. Porque como usted está diciendo, la combinación de esa experiencia con la fuerza juvenil es el éxito de la empresa, es el éxito de la obra, y por eso estamos mirando que en ninguna etapa debemos rendirnos. Sí. Ahora, en la encuesta no dice que pues, se puede tener hijos a esa edad, eso sí no. No, pastor. Okay. Sin embargo, hay quienes lo han tenido también. Así que no solo en este tiempo, aún en la etapa bíblica lo vemos así. Bueno, definitivamente la lección nos está enseñando que hay una etapa productiva. Sí, hay una que es la más. Sí, y otra que es la menos. Exactamente. Entonces, yo quiero decirle a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros amigos oyentes, que hay que aprovechar esa etapa productiva. Saber cuál es. Bueno, para tener hijos antes de los 40. Tenga todos los hijos que usted va a tener rápido antes de los 40. Es el ideal. Es una etapa productiva hablando de tener hijos. Hay una etapa también productiva para tener los que necesita la familia, como casa, donde vivir, pedacito de tierra, preparar los hijos. Eso es importante también. Y también hay oportunidades que Dios le da a la gente. Si usted tiene ahora un buen trabajo, esta es la oportunidad de usted sacar su casa. Porque no todo el tiempo se gana lo mismo. Ni en toda época le van a financiar. Exactamente. Usted tiene que aprovechar esa época. Recuerdo cuando mi esposo y yo decidimos sacar un apartamento. Calculamos 20 años. Yo no ayudaba a pagarlo antes, pero hay una época productiva. Si tú me hablas de yo coger un préstamo como ese que yo tomé aquella vez, ya yo no puedo. Una época productiva. Sí. Porque también los años van como marcando pautas en la vida. Exacto. Llega un momento que tú no puedes ya, que el banco ni te presta. Exacto. Ya significa que es una etapa que pasó en tu vida. Sí, una realidad. Entonces, los jóvenes especialmente que nos están escuchando, deben siempre tener presente esa etapa de la vida. La etapa de casarme, la etapa de tener pocos bienes materiales. Porque, Pastor Mario, hay 3 enseñanzas en la lección de hoy que están aquí. Okay. Que necesitamos verlas. Sí, adelante, pastor, ya en la parte final. En la parte final. Sí. Dice, el objetivo de los padres cristianos es educar a sus hijos para que se conviertan en adultos independientes en esta vida y prepararlos para la vida venidera. Amén. Estos 3 aspectos ayudarán a los padres a tener hogares estables, proveer un entorno cristiano en el hogar que incluye el culto de la familia, asistir a la escuela sabática, asistir a la iglesia, devolver los diezmos y las ofrendas fiel al Señor. Estos son hábitos que deben estar de primero en los años de vida. Interesante. Así es. Número 2, enseñarle a los hijos a tener disposición de apreciar el trabajo. Usted no puede tener un hijo, Pastor Mario, en la casa sentado todo el tiempo. Los hijos hay que enseñarles deberes y responsabilidades. Tienen que aprender a trabajar. Y yo le agradezco mucho a nuestro padre que nos enseñó a trabajar a todos. Gloria a Dios. Los 7 estamos trabajando. Gloria al Señor. No hay un vago en la casa. Todo el mundo tiene que trabajar. Amén. El trabajo es importante. Así es. Realizar tareas, dice la lección. Eso dignifica al hombre. Y número 3, contribuir a una buena educación.
tenga los hijos que va a educar. Amén. Eso es muy importante. Es la mejor herencia aquí en la tierra. Es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. No una herencia en dinero, sino en educación. Preparación. Preparación. Y es por eso que no se puede tener cantidad de hijos, sino lo que puedas educar. Si puedo educar 3, bueno, ten 3. Eso es lo que dice. Puede educar 1, educa 1. Pero no traiga hijo al mundo, porque no es cierto lo que dicen por ahí. Que cada hijo nace con el pan debajo del brazo. Sí, eso es poético nada más. Pero por eso la Biblia dice que cada uno haga según sus fuerzas. Exactamente. Según sus fuerzas. Eso es lo bíblico. Sí. Y Dios valora el cuidado que tenemos y la planificación que podemos hacer en lo que tiene que ver con la familia, que podemos echar hacia adelante en el nombre del Señor. Así que mi último llamado es a nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros amigos: aproveche sus años productivos. No se quede mirando los años pasar. Aproveche los años productivos de su vida. Amén. Todavía está a tiempo. Amén. Aproveche. Y si ya pasó, como dice el pastor Mario, y la encuesta americana, de 63. Tengo muchos amigos que pasaron de 63. Todavía le quedan años. Ahora es que nosotros vamos a tirar Sí, para adelante. en el nombre del Señor. Esta ha sido la lección, los años productivos de este martes 21 de febrero, amigos y hermanos. En el marco de la lección número 8, cómo planificar para tener éxito, y el texto a memorizar en Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Despídanos en oración, Pastor Joel. Te damos gracias, Señor, por esta interesantísima lección que hemos Amén. estudiado hoy. Ayúdanos a contar nuestros días, nuestros años, de tal manera que lo hagamos y que lo vivamos haciendo tu voluntad. Amén. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, trabajando, Amén. preparándonos, Amén. teniendo familias que te honren y que te glorifiquen. Amén. Y porque tú has prometido que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así es. Gracias, Señor, por enseñarnos, Gracias. instruirnos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.